Descubierto. Theo renace tras expulsar a su hija, la sorprenden cribando su vida como reina. Beatriz miraba por la ventana de su pequeño taller, la luz de la tarde se filtraba entre las cortinas descoloridas, pero ella no veía el brillo. Su mente estaba atrapada entre recuerdos dolorosos y la presión de un futuro incierto. Apenas hacía 3 meses que su padre, Rafael, había decidido que no la quería en su vida. La razón quedó enterrada en un grito y en un portazo, pero el eco resonaba en su pecho. «No eres digna de mi apellido». Eran palabras que herían, pesadas como rocas. Desde entonces, cada tela que tocaba parecía recordarle su rechazo. A sus 32 años, Beatriz flotaba en un mundo donde cada mirada la juzgaba. La industria del diseño decorativo estaba llena de elitismo y superficialidad. A menudo se preguntaba si su arte, forjado por una madre artista que le dejó un legado de pasión, tenía realmente cabida en un universo dominado por nombres de renombre y envuelto en glamour. Se sentía una impostora, atrapada en una historia ajena, pateada hacia un rincón donde el brillo de su creatividad apenas iluminaba su angustia. A medida que pasaban los días, el recuerdo de las historias que su madre le contaba comenzaba a tomar vida. Historias de superación, de contraindicaciones en un mundo que no mostraba piedad. Cada trazo que daba en su cuaderno de bocetos se sentía como una confrontación con su propia inseguridad. Su tía, Pilar, siempre a su lado, era la única que creía en sus sueños, apostando por una chispa que aún ardía en su interior. Sin embargo, esa chispa a menudo se apagaba cuando se enfrentaba a la realidad que la envolvía. Beatriz miraba hacia el futuro con dudas que incapacitaban su creatividad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando su tía le sugirió un mercado local para presentar su trabajo, Beatriz sintió una punzada de temor. ¿Quién era ella para exponer su alma en una comunidad que la ignoraba? Pero mientras el camino de la inseguridad se presentaba ante ella, también había un eco de determinación. La idea de crear una colección que capturara su herencia y sus recuerdos comenzó a tomar forma. Cada avance era un paso hacia una identidad que durante tanto tiempo había querido recuperar. Pero, entre la emoción y la presión, la sombra del desapego de su padre acechaba su mente. La noche del evento se acercaba, y su corazón era un torbellino de emociones. Podía sentir a Rafael de pie entre la multitud, sin saberlo, frágil y renuente a aceptar un mundo que él despreciaba. Sus miedos escalaban, su piel se sentía tensa. Beatriz, en perfecta sincronía con el ritmo de sus pensamientos, se preguntaba si su padre sería capaz de ver más allá de su orgullo y reconocer que ella, su hija, había encontrado un propósito en la creación, lejos del imperio que él había construido con mano de hierro. Controlar su ansiedad se convirtió en una lucha interna. Sabía que aquella exhibición era su oportunidad de demostrar su valía. Pero al mismo tiempo, ese mismo deseo era también una carga. ¿Podría él ver la belleza en su arte? ¿O la distancia entre los dos seguiría creciendo como un abismo? La tensión crecía, intensificando el eco de su angustia. Con cada aplauso que imaginaba, su estómago se retorcía más. Esa noche podría ser el comienzo de un puente o el final de todo. La incertidumbre la envolvía, y el desenlace para ella era una pregunta sin respuesta. El mercado local se había transformado en un escenario vibrante, donde los colores de los productos parecían bailar en el aire caliente. Beatriz se encontraba de pie junto a su mesa, con su colección de diseños desplegada ante ella como un compendio de su vida. Sin embargo, el resplandor de las luces y la algarabía de los visitantes no lograban ahogar su ansiedad. Cada cliente que pasaba parecía tener el poder de decidir su destino, y ella no podía escapar de la percepción de amenaza que su presencia emitía. A medida que el flujo de personas aumentaba, Beatriz intentó centrarse en su trabajo.
Cada pieza de su colección estaba impregnada de recuerdos: un vestido diseñado con los colores del cielo de su infancia, una lámpara inspirada en los atardeceres que su madre solía pintar. Pero todo ese simbolismo se desvanecía cuando su mente se deslizaba hacia su padre y su severo juicio. La pregunta persistía: ¿podría su padre mirar esas creaciones y comprender la fuerza de lo que ella había realizado? El murmullo de la gente se entrelazaba con los ecos de su inseguridad. Beatriz sabía que debía ser valiente, que debía vender no solo un producto, sino también una historia. Sin embargo, cada vez que se acercaba a un potencial comprador, su voz interior se convertía en un grito ensordecedor que la decía que no era suficiente. Un par de miradas curiosas se posaron en sus obras, y su corazón latía con fuerza, esperando que esa fuera la oportunidad que necesitaba. Poco a poco, un grupo se detuvo frente a su mesa. Eran mujeres de diferentes franjas de edad, cada una con un estilo único que reflejaba su confianza. Beatriz sonrió, intentando proyectar seguridad mientras narraba cómo cada prenda era un pedazo de su alma, una manifestación del legado de su madre. Al observar las reacciones de interés y admiración en sus rostros, sintió un atisbo de esperanza florecer en su interior. Sin embargo, a medida que la conversación fluía, Beatriz empezó a notar las expresiones de las mujeres oscilar entre la desconexión y la duda. Una de ellas, más joven, preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? La pregunta, inocente en apariencia, resonó como fuego en su pecho. Beatriz estaba lista para responder, pero, en ese instante crucial, se enfrentó a un dilema. Si revelaba su apellido, la sombra de su padre la seguiría, mientras que omitirlo podría ser visto como una falta de respeto a su legado. El silencio se alargó y, en ese momento de indecisión, se dio cuenta de que definir su identidad no debía estar atado a las expectativas familiares. Era su arte el que debía hablar, no su apellido. Decidió entonces, con el corazón latiendo con fuerza, que su respuesta no sería sobre linajes sino sobre creatividad. Soy Beatriz, dijo con firmeza, diseño para emocionar y conectar. A medida que la respuesta escapaba de sus labios, algo cambió en su interior. La decisión de no esconderse más desencadenó una oleada de empoderamiento que había estado aguardando. Ya no era la hija de Rafael, ahora era Beatriz, una artista cuyo trabajo comenzaba a resonar con aquellos que podían ver más allá de la superficie. Sin embargo, el eco del rechazo todavía vibraba en su mente, un recordatorio de que el pasado aún estaba presente y que su padre podría aparecer en cualquier momento. El evento avanzaba y las ventas comenzaban a surgir. Con cada prenda que encontraba un nuevo hogar, Beatriz sentía un poco más de confianza florecer en su interior. Pero al mismo tiempo, la frágil red de su valentía se espesoraba con cada éxito, siendo constantemente desafiada por la presencia omnipresente de su padre. La adaptación de su identidad continuaba, pero aún había una carga que no podía soltar. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos púrpuras y naranjas, la angustia de Beatriz retumbó una vez más. ¿Podría Rafael reconocer su éxito? ¿Sería capaz de permitir que su amor por ella superara su orgullo? La noche no solo traía desafíos externos, sino también un tirón interno que amenazaba con desbaratar su avance. Justo cuando creía que había encontrado su voz, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y en esa oscura incertidumbre, el sonido de unos pasos se acercaba hacia su mesa. Beatriz levantó la vista. Allí estaba, su padre, Rafael, con la mirada fija en sus creaciones. La pregunta que resonaba ahora no era si podía ver su arte, sino si él vería a su hija, finalmente. Estaba en juego más que una exhibición, era el examen de su crecimiento personal. Beatriz sintió que el aire se volvía denso a su alrededor al reconocer la figura familiar que se acercaba. Rafael, con su porte altivo, traía consigo una mezcla de emociones que la desequilibraban. Era como si su corazón y su mente estuvieran en una lucha constante. Cada paso de su padre era un recordatorio del peso de su pasado y las expectativas que había intentado dejar atrás. Cuando él llegó a su lado, no obstante, la mirada de Rafael no estaba dirigida a ella, estaba absorbiendo cada detalle de sus diseños. Beatriz se sintió vulnerada ante el examen ajeno, como si cada hilo y cada color de su trabajo estuvieran siendo desnudados ante su crítica.
Con el aliento entrecortado, se armó de valor y se presentó más formalmente. Papá, esto es mi colección. He estado trabajando en ello con mucho esfuerzo. Él apenas la miró, su atención seguía en una blusa azul que pendía con gracia sobre la mesa. Una parte de Beatriz deseaba que su padre la mirara con admiración, transformando su incertidumbre en aceptación, pero la otra sabía que debía enfrentar el momento en lugar de huir de él. Es colorido, dijo Rafael con una frialdad que la atravesó. Pero, ¿has considerado que quizás lo que hagas no complazca a un público más amplio? Las modas son fugaces. Su tono era incisivo, como una navaja que cortaba la tela de su autoconfianza. La batalla que libraba dentro de sí misma se intensificó. Parte de ella quería defender su trabajo, gritarle que aunque las modas cambian, su pasión permanecía. Pero también había una voz que susurraba que quizás su padre tenía razón. ¿Era suficiente lo que había creado? ¿Todo ese esfuerzo de redención se desvanecería al primer mal comentario? Pero esta vez, decidió no hundirse en la duda. La decisión de ser Beatriz, y no solo la hija de Rafael, había despertado en ella una fuerza desconocida. Lo creativo no debe encasillarse en la búsqueda de aprobación, papá. He diseñado esto desde mi propia perspectiva, no solo como un producto comercial sino como una extensión de mi identidad. Mientras hablaba, sus palabras cobraron vida, llenándose de convicción. Se dio cuenta de que no solo hablaba con Rafael, le hablaba a ella misma, reafirmando su valor. Rafael levantó la vista, la sorpresa parpadeó en sus ojos por un instante. Pero no fue suficiente para derribar la barrera de su crítica. Tu creatividad es admirable, pero la realidad del mundo es otra. Debes ser pragmática, Beatriz. Las emociones no llenan cuentas bancarias. Esa línea fue como un golpe. La certeza con la que su padre hablaba la golpeó con la realidad de que, aunque estaba empezando a abrirse camino, el desafío real estaba justificado. La vehemencia de su lucha interna se intensificó. ¿Cómo podría demostrarle que su pasión era viable? La tristeza de no ser comprendida era profunda, pero se transformó en un combustible que encendía su determinación. Los murmullos de los asistentes al mercado comenzaron a apagarse, y Beatriz entendió que su padre no estaba allí solo para criticar, él también podía ser su mayor mentor, si encontraba la manera de hacerle entender que el arte podía convivir con la lógica del éxito. En ese instante, se le ocurrió un plan. Tal vez, si deseas, podríamos conversar sobre cómo llevar esto al siguiente nivel. Hay oportunidades que apenas estoy comenzando a explorar. Quizás tu experiencia puede ser útil. El cambio de estrategia era un movimiento intencionado hacia el crecimiento conjunto. No solo iba a buscar su aceptación, también necesitaba su perspectiva como ejecutivo. La decisión de abrir la puerta a su experiencia llevó su ansiedad a un nivel elevado, pero la emoción de un posible futuro la mantenía firme. Rafael parpadeó, el tiempo parece detenerse, y Beatriz sostuvo su mirada. Por primera vez, el miedo se entrelazaba con una chispa de esperanza. Ella no solo deseaba continuar creando, quería fusionar su pasión con la realidad comercial que su padre defendía de manera tan cruda. El silencio se volvió palpable, cada segundo pesaba. Con posibilidades. La pregunta que quedaba flotando en el aire era si Rafael se atrevería a ver en su hija algo más que la hija del CEO. Pero justo cuando el semblante de su padre parecía sucumbir a la curiosidad, Beatriz recibió un mensaje en su teléfono que la sacudió de su ensimismamiento. Una invitación a un concurso de diseño que podría catapultar su carrera al siguiente nivel. La opacidad de las visiones se transformó en infinitas posibilidades, una puerta abierta a lo desconocido que estaba a punto de cerrarse. El rugido de la multitud parecía cernirse sobre sus cabezas y el momento crucial dejaba un eco inquietante en su corazón. ¿Se atrevería a lanzarse ahora a ese nuevo desafío, justo cuando su padre parecía abrirse? En su pecho se desarrollaba la emoción de un nuevo comienzo, pero la intersección entre dejarse guiar o seguir su propio camino ya estaba cerca de romperse. Beatriz tomó una profunda respiración, consciente de que el siguiente paso decidiría su futuro, para siempre. La luz amarillenta del mercado se desvanecía lentamente mientras Beatriz absorbía la magnitud de su decisión. La invitación al concurso resonaba en su mente,
un eco de posibilidades que competía con el peso de las expectativas familiares. ¿Qué representaría este desafío para su carrera? Y, más aún, para su relación con Rafael. Cada interrogante palpaba su conciencia, como si de pronto las as se volvieran muros inquebrantables en su camino. Tomó el teléfono y leyó el mensaje nuevamente. La fecha del concurso se acercaba rápidamente y no había tiempo que perder. Era un reto, pero también una oportunidad de demostrar que su visión no era solo una fantasía, sino una realidad tangible que podría conllevar éxito. Beatriz recordó cuántas veces se había sentido impotente ante la figura de Rafael, buscando su validación, y cómo cada intento la había dejado más desgastada. Esta vez, su enfoque sería diferente. Estaba dispuesta a luchar por su propio lugar en el mundo del diseño. ¿Por qué no?, murmuró, en un intento de calmar las dudas que intentaban infiltrarse en su mente. Empezó a hacer un plan. El concurso no solo era una plataforma para mostrar su trabajo, sino también una forma de probarse a sí misma. Había sentencias que necesitaba romper, la de ser la hija del CEO, la de no ser lo suficientemente buena, la de ser solo un eco de las expectativas ajenas. Se despejó el camino en su mente. Se imaginó ejecutando sus ideas, creando modelos únicos, disfrutando de cada paso en el proceso. Con esa visión clara, se sintió, por primera vez, en control. Pero la realidad regresó con la imagen de su padre, su rostro gradeando cada diseño con crítica afilada. Quizás puedo contar con él de otra manera, pensó. La conexión entre ambos podría ser la clave para su éxito. Mientras caminaba hacia la zona de los diseñadores, sus manos empezaron a temblar. ¿Cómo podría pedirle apoyo a alguien que había cuestionado su valor? En su mente, la batalla entre la vulnerabilidad y el valor resurgía. Sin embargo, sabía que precisaba del conocimiento de su padre, no como un juez, sino como un aliado. Decidida, se acercó a su padre, quien seguía observando su colección con un cuidado casi clínico. «Papá», comenzó, y éste levantó la mirada. «Quiero participar en un concurso de diseño. Me gustaría saber si estarías dispuesto a ayudarme a prepararme para ello». Rafael frunció el ceño, como si las palabras de Beatriz le costaran asimilarse. El silencio se alargó y ella sintió un nudo formarse en su estómago, pero se mantuvo firme. Todo lo que había trabajado, su determinación, sus sueños, estaban en juego. «¿Estás segura de que esto es lo que quieres?», preguntó él, con una voz que revelaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sí», respondió Beatriz, sintiendo que cada sílaba era una afirmación de su valía. «He trabajado duro para llegar aquí, y creo que con tu experiencia podría hacerlo aún mejor. Pero tengo que hacerlo a mi manera». Un destello de sorpresa se dibujó en el rostro de Rafael, pero rápidamente fue reemplazada por una expresión de duda. Podría no ser suficiente. El mundo es competitivo y cruel. Debes estar preparada para cualquier resultado, contestó, dejando claro que su apoyo no vendría sin condiciones. El pulso de Beatriz se aceleró, esa advertencia era casi una advertencia disfrazada de consejo. Sin embargo, en lugar de desanimarse, la determinación aumentaba en su interior. «Estoy dispuesta a aceptar cualquier resultado», afirmó con firmeza, «pero necesito que creas en mí, aunque sea solo un poco». De repente, la atmósfera cambió. Rafael parpadeó, atrapado en un momento de reflexión. Podría ser que su hija, a quien había considerado solo una promesa vacía, ¿realmente estuviera lista para desafiar las expectativas? Sin embargo, la tensión latente lo mantenía en suspenso, como una cuerda tensa lista para romperse. Con el corazón en un hilo, Beatriz se dio cuenta de que este era solo el primer paso. Una mesa llena de incertidumbres y oportunidades se desplegaba ante ella, y cada decisión que tomara sería crucial. A medida que su padre comenzaba a elaborar un plan, Beatriz sintió que el camino hacia el concurso no solo representaba un desafío profesional, sino también un viaje hacia la aceptación de sí misma, su talento, su historia y su lucha por la autonomía. Sabía que esta sería una batalla y que el camino estaría lleno de escollos, pero no se detendría. De repente, una notificación en su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje que la sorprendió. La invitación incluía contactos potenciales y un mentor exclusivo para los concursantes.
Esa conexión podría ser la clave que necesitaba, un camino seguro hacia el éxito, lejos de la sombra de su padre. La promesa de esta nueva relación iluminó su mente con posibilidades. Aún así, la pregunta persistía: ¿sabría equilibrar el apoyo de Rafael y su propia independencia creativa? Con la incertidumbre de su futuro en sus manos, Beatriz se dispuso a descubrir la respuesta. Mientras su mirada se perdía en la distancia, una sensación de ansiedad se mezclaba con la esperanza. El verdadero reto apenas comenzaba. Beatriz se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Su mente bullía con ideas sobre el concurso, pero también con inquietudes sobre cómo equilibrar la expectativa de su padre y su deseo de destacar por su cuenta. Decidida a aprovechar la oportunidad de conectar con el mentor indicado, dedicó ese día a investigar y poner en orden sus ideas. Cada boceto que realizaba la llevaba un paso más cerca de su visión, pero también aumentaba la presión que sentía. Su entorno a menudo reflejaba su lucha interna. Los colores vibrantes de sus diseños contrastaban con la grisácea realidad del estudio que compartía con su padre. Mientras él continuaba en su mundo de comerciales y estándares inquebrantables, Beatriz se adentraba en un proceso creativo que desafiaba todo lo que había aprendido hasta ahora. Cada forma que creaba era también una declaración de su independencia, una forma de mostrar que sus ideas podían brillar sin la sombra del legado familiar. Mientras avanzaba, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que su colección para el concurso no se limitaría a ser solo estética. Quería que contara una historia, su historia de desarraigo y autoafirmación. En lugar de hacer algo que simplemente complaciera los estándares de mercado, se centraría en una narrativa que resonara con su vida. Este enfoque la hizo sentir empoderada, convirtiendo su ansiedad en una fuerza motriz. Así fue como se adentró en el primer contacto con su mentor. Intercambiaron correos, y cuando finalmente se reunieron en un café local, el flujo de ideas fue electrizante. La mentoría era exactamente lo que Beatriz necesitaba. Su mentor no solo la escuchaba, cuestionaba, retaba y expandía sus pensamientos de maneras inesperadas. Hablaban de audacia, de innovación, de romper moldes. Las largas horas que pasaban juntos le revelaron habilidades que desconocía poseer. Su capacidad de articular sus inspiraciones, de defender sus elecciones, se convirtió en un punto crucial en su proceso. La mentoría era un refugio y un campo de batalla a la vez. Sin embargo, una sombra permanecía: la reacción de Rafael ante su nuevo enfoque. Los días se convirtieron en semanas y cada reunión con su mentor se sentía como un acto de rebeldía. La cosmovisión de su padre era un eco constante en su mente. Temía que al acercarse a su nueva independencia, podría tener que enfrentar no solo la desaprobación de su padre, sino tal vez la ruptura de una relación que siempre había deseado fortalecer. Así, se imaginaba cada encuentro inminente con Rafael, tratando de anticipar sus críticas, sus reacciones. Cuanto más cerca se encontraba del concurso, mayor se hacía el dilema. Debía revelarle a su padre sus nuevos proyectos, arriesgando así la conexión que habían comenzado a forjar. ¿O seguiría su propio camino, temerosa de fracturar la ya tensa relación? Una noche, apenas a días del concurso, Beatriz se sentó ante su ventana, mirando las luces de la ciudad que chisporroteaban en la distancia. En el fondo de su estómago, una mezcla de luchas internas se encontraba en plena ebullición. Todo lo que había construido se sentía inminente, pero también frágil. Una decisión pendía sobre ella, y cada faceta de su vida parecía depender de lo que eligiera hacer a continuación. La madrugada del concurso, mientras se preparaba, Beatriz sintió que cada prenda que fijaba en su colección, cada adorno que colocaba, no solo era un diseño, sino un fragmento de su historia. Fue entonces cuando un mensaje entró en su teléfono, cambiando el rumbo de sus pensamientos por completo. Beatriz, me gustaría hablar contigo sobre lo que has estado creando. Era un mensaje de su mentor que traía consigo una propuesta inesperada. Con el pulso acelerado, supo que su mundo estaba a punto de complicarse aún más. ¿Qué camino elegiría ahora y cómo afectaría esto su relación con Rafael? Mientras la ansiedad se apoderaba de ella, un nuevo universo de posibilidades la esperaba. La luz del nuevo día entró a raudales por la ventana del estudio, iluminando los trabajos de Beatriz mientras se preparaba. La propuesta de su mentor, aunque intrigante, la llenaba de dudas.
Cada fibra de su ser anhelaba aceptar esa nueva oportunidad, pero la advertencia de su padre resonaba en su mente. Siempre había dicho que el riesgo excesivo podría arruinar su carrera. Finalmente, decidió que el mensaje no podía ser ignorado. Su mentor había invitado a Beatriz a presentar su colección en una exposición fuera de la competencia, una plataforma que, de ser bien manejada, podría propulsar su carrera a un nivel inimaginable. Sin embargo, implicaba una inversión de tiempo y energía que podría sacrificar la oportunidad del concurso. Era un dilema monumental, un camino estaría alineado con su deseo de innovar, mientras el otro representaba el legado familiar. Casi como un ritual, se sentó a escribir una lluvia de ideas. El papel se llenó de garabatos y esbozos, mientras debajo de esa furia creativa emergía una nueva Beatriz. Una que no solo se conformaba con seguir las reglas impuestas, sino que comenzaba a cuestionar qué tipo de diseñadora quería ser. La audacia que una vez predicó su mentor ahora se convertía en un mantra personal. Mientras analizaba la posibilidad de la exposición, su mente oscilaba entre la ira y el entusiasmo. Lo que era un simple diseño se transformaba en un acto de rebeldía contra las expectativas de su padre. Rosales, su mentor, había vislumbrado el potencial oculto que ella misma se había negado a aceptar. Beatriz quería probar que sus creaciones podían contar una historia más rica y compleja que lo que su familia había construido durante años. El día siguiente, Beatriz se encontró en la misma cafetería donde conoció a Rosales. El aire estaba cargado de anticipación. Al llegar, el corazón le latía con fuerza, sabía que se trataba de más que una conversación casual. Era una posibilidad de redefinir su trayectoria. Beatriz, tienes algo único, comenzó Rosales, mientras evaluaba sus nuevos bocetos. Pero hay que escarbar más profundo. La historia debe ser tuya, no solo en el producto final, sino en el proceso creativo. La audiencia necesita sentir quién eres, tus luchas y tus triunfos. Cada palabra era un impulso para Beatriz. Con cada imagen y cada trazo, comenzaba a ver que su narrativa no solo giraba en torno a su propia vida, sino que también reflejaba su deseo de liberarse de las cadenas familiares. Los éxitos de su padre, aunque admirables, siempre parecieron aplastarla. Ahora entendía que esto no era una batalla contra su padre, sino un acto de empoderamiento personal. Mientras se sumergía en su proceso, Beatriz decidió que debía hablar con Rafael antes de que la oportunidad de la exposición la arrastrara. Esa conversación podría ser la más difícil, pero también la más liberadora. No solo deseaba su apoyo, sino también el reconocimiento de su independencia. Sin embargo, el temor a su reacción se manifestaba en su mente como un nudo que no podía desenredar. A medida que se acercaba la fecha límite para tomar una decisión, la ansiedad se intensificaba. Beatriz sabía que debía definir su camino, seguir los pasos asegurados, pero vacíos, o arriesgarse a llevar su voz a un público más amplio. Era el punto crucial en su crecimiento, y con cada día que pasaba, el eco de su mentor seguía resonando en su mente, instándola a ser valiente. Era el momento de confrontar sus temores, de mostrarle a Rafael la diseñadora que había comenzado a nacer dentro de ella. Pero una parte de ella se detenía, recordando las decepciones pasadas. En la penumbra de la mañana, antes de que el sol despertara por completo, Beatriz respiró profundamente y comenzó a escribir un mensaje para su padre. Las palabras brotaron con la misma intensidad que su deseo de expresar su verdad. ¿Sería suficiente para abrir un diálogo significativo o simplemente provocaría un nuevo conflicto? Cuando hizo clic en enviar, supo que su vida estaba a punto de cambiar dramáticamente, y mientras contemplaba la respuesta a esa acción, el peso del futuro se sentía cada vez más inminente, como un trueno lejano que anticipaba una tormenta. El silencio en la habitación era abrumador. Beatriz sentía como cada segundo se alargaba mientras aguardaba la respuesta de su padre. Su mente volaba en un torbellino de pensamientos y emociones, cada uno luchando por ocupar un espacio en su conciencia. Había cruzado una línea, no había vuelta atrás. La pantalla de su teléfono iluminó su rostro con un brillo frío, un mensaje entrante. Su padre había respondido. Con manos temblorosas, Beatriz tocó la notificación y se encontró con un mensaje corto y directo. Necesitamos hablar. La inminente reunión con Rafael se mezclaba con el peso de la respuesta de su padre.
Ella sabía que tenía que actuar. Aquel encuentro en la cafetería era la charla que podía cambiar su vida, y la presión aplastante de lo que estaba en juego la llenaba de adrenalina. Esa tarde se paseó por los pasillos de su estudio, buscando inspiración en cada rincón. La luz dorada del ocaso caía a través de las ventanas y las sombras danzaban en las paredes. Se sentía atrapada entre dos mundos, cada uno tirando de ella en direcciones opuestas. Pero en lugar de dejarse vencer, Beatriz enfocó su energía en crear. Tomó sus lápices y comenzó a dibujar. Creó diversas siluetas, algunas atrevidas, otras más sutiles. Cada línea que trazaba era un susurro de su historia. El sudor perlaba su frente mientras su mente se sumergía en un estado de flujo. Para Beatriz, no solo se trataba de la moda, sino de representar sus luchas, sus deseos y, sobre todo, su libertad. Cada trazo se convertía en una liberación, algo que ella había reprimido por años. Se permitió experimentar, combinar texturas y colores que evocaban emociones que había mantenido en secreto. Era un reflejo visual de su viaje, y al ver los bocetos resplandecer ante ella, se sintió más segura. Esa era la diseñadora que quería ser. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad por la conversación con Rafael se transformó en un anticipado coraje. Aceptar su realidad significaba apartarse del legado familiar y abrazar su identidad. El eco de las palabras de Rosales resonó: la historia debe ser tuya. Era momento de volverse la protagonista de su propia narrativa. Al entrar en la cafetería, el aroma del café y el murmullo de las conversaciones eran un telón de fondo para el tumulto que reinaba en su interior. Cuando vio a Rafael sentado en la esquina con una expresión pensativa, el nudo en su estómago se apretó más. Sin embargo, al mismo tiempo, un fervor incipiente crecía dentro de ella. Rafa, comenzó, con una voz más firme de lo que sentía. He tomado una decisión. Quiero presentar mi colección en la exposición. Quizás eso nos lleve a algo mucho más grande de lo que hemos imaginado. La reacción de él fue instantánea, y su mirada, que comenzó con sorpresa, se tornó en preocupación y, finalmente, en una mezcla de incredulidad y respeto. ¿Estás segura? Esto significaría un cambio total en tu carrera, y en lo que tu padre espera de ti, respondió, su tono lleno de incertidumbre. Beatriz respiró hondo, sintiendo cómo sus palabras fluían con total claridad. No solo se trata de cumplir expectativas, Rafa. Quiero ser auténtica, mostrar al mundo quién soy realmente. Ha llegado el momento de enfrentar mis miedos. Rafael se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban, notoriamente impresionados. ¿Estás preparada para lo que eso implica? Puede ser un camino solitario. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que los próximos pasos estarían llenos de desafíos, pero sintió que ese era el costo de su libertad. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Mi voz y mi narrativa son lo más importante para mí ahora. Con cada palabra que intercambiaban, Beatriz comenzaba a entender que nunca podría escapar de lo que representaba su padre, pero sí podía decidir cómo usar esa influencia a su favor. Cuando la conversación dio un giro hacia el apoyo que necesitaría para presentar su colección, un mensaje llegó a su teléfono nuevamente. Era su padre. La vibración sacudió su determinación y la llenó de anticipación. ¿Había llegado el momento de la verdad también con él? El corazón le latía con fuerza ante la posibilidad de que ambos encuentros la llevaran a un umbral nuevo y desafiante. Mientras se preparaba para darle la vuelta a su vida, una pregunta latente surgió en su mente. ¿Realmente estaba dispuesta a enfrentarse al legado que su padre había construido en su contra, así como desertar de sus propios sueños? El futuro era incierto, lleno de camino por recorrer, y cada decisión comenzaba a parecer cada vez más crucial. Beatriz inhaló profundamente, sintiendo el aire pesado de la cafetería mezclarse con una nueva resolución. Cada segundo que pasaba se sentía más cerca de la línea que había decidido cruzar. Rafael la miraba, buscando la certeza que ella misma todavía no podía abrazar del todo. Era la primera vez que iba a mostrar sus diseños al mundo, y la presión se multiplicaba al considerar la probable reacción de su padre. Está bien, quizás podamos trabajar juntos para preparar tu colección, dijo Rafael. Sus ojos resplandecían con un entusiasmo que supo captar su optimismo latente.
Pero necesitarás más que solo una idea brillante, tendrás que planear cada detalle. ¿Tienes ya una visión clara de lo que quieres transmitir? Beatriz sintió un destello de nervios, pero también de emoción. Sabía que cada elemento de su colección debía llevar su marca personal, resonar con su historia, todo mientras desafiaba la imagen que su padre había cultivado a lo largo de los años. De repente, vislumbró no solo los trazos y las telas, sino también un significado más profundo detrás de cada prenda. Este sería su manifiesto. Quiero que mi colección hable de lo que verdaderamente soy, afirmó, mientras comenzaba a verbalizar lo que palpitaba en su interior. Cada pieza debe representar una parte de mi viaje, la lucha por ser vista fuera del reflejo de lo que mi padre desea que sea. Rafael la escuchaba con atención, asintiendo. Eso es esencial, Beatriz. El desafío estará en encontrar las formas de integrar tu visión sin perderte en el camino. Te encontrarás con muchas voces, con opiniones que intentarán moldear tu diseño, comentó, apretando los labios en un gesto de advertencia. Antes de que Beatriz pudiera responder, sacó su teléfono para leer el mensaje de su padre. Era breve, casi frío. ¿A qué hora nos vemos? Ella luchó por no dejar que la tensión la dominara. La ansiedad renovada le apretó el pecho. Necesitaba sostener las riendas de su vida, de sus decisiones, sobre todo ahora que empezaba a acercarse a lo que quería. ¿Todo bien?, inquirió Rafael, notando su abrupto cambio de expresión. Sí, simplemente Beatriz dudó, sopesando cuáles eran sus prioridades. Voy a reunirme con él más tarde. Es algo que debo enfrentar. Pero ahora mismo, quiero concentrarme en esto, replicó, despojándose de los miedos que intentaban aferrarse a su determinación. Mientras tomaba un sorbo de café, su mente se llenaba de imágenes de su colección. Cuerpos que se movían con confianza, tejidos que hablaban de resiliencia, estilos que llevaban el peso de sus sueños. Cada aspecto de la presentación debía ser una obra maestra que le permitiera gritar al mundo que ella existía, más allá de la sombra de su padre. Voy a necesitar tu ayuda para definir un enfoque claro y poderoso, le dijo a Rafael, sintiendo que el coraje se apoderaba de ella una vez más. Con cada palabra que pronunciaba, se dio cuenta de que estaba creando un pequeño espacio de control en medio de la tormenta familiar que se avecinaba. Eso haremos, pero primero debes identificar el concepto central. Tómate un tiempo para reflexionarlo, deja que la inspiración fluya de ti, sugirió él, adoptando una postura de apoyo. La creatividad exige libertad, y tú estás comenzando a encontrar la tuya. Se despidieron prometiendo trabajar juntos en los próximos días, pero Beatriz sabía que lo realmente importante aún esperaba. La confrontación con su padre se cernía sobre ella como una sombra ominosa. Esa noche, mientras regresaba a casa, se preguntó si realmente podría contarle su verdad sin temer su reacción. Si podría, de alguna manera, reescribir su propia historia. Al llegar a su habitación, Beatriz abrió la laptop y se dedicó a buscar referencias de diseñadores que habían roto moldes, aquellos que se habían arriesgado a desafiar convenciones. La pasión le brotaba por cada poro y al mirar cada diseño, comprendió que esa misma pasión sería su armadura en la batalla que se avecinaba. Con determinación, comenzó a bosquejarlas. Primeras ideas para su colección. Pero en un descuido, un email de su padre llegó a su bandeja de entrada. El asunto dejaba entrever serias consecuencias. Palpitaciones le atravesaron el pecho. Iba a ser un enfrentamiento que podría cambiar su camino para siempre. La pregunta que flotaba en su mente era: ¿había realmente estado lista para pelear por su definición como artista y como persona? Y en ese instante, comprendió que el conflicto con su padre era inevitable, solo que definiría el alcance de su verdadero legado. Beatriz se despertó al amanecer con un nudo en el estómago. La fría luz de la mañana se filtraba a través de las persianas, y su mente seguía girando en torno al mensaje de su padre. Aquel correo electrónico no era solo un recordatorio de una reunión. Era una declaración de intenciones, una llamada a enfrentarse a las expectativas ajenas. Un desafío. Se levantó y se sentó frente a su escritorio lleno de bocetos y recortes de tela. Cada punto y línea se sentían como un acto de rebelión, cada idea una declaración de independencia.
Había dedicado su vida a sobrevivir en el mundo que su padre había construido, pero ahora su esencia emergía. Esa colección no sería solo moda, sería su historia, y no podía permitir que nadie la interrumpiera. Quería capturar la lucha y la autenticidad en cada prenda. Sus manos temblaban ligeramente mientras trazaba una nueva propuesta en su cuaderno, una mezcla de texturas, colores vibrantes y formas que hablaban de su viaje interno. En cada decisión, se volvía más consciente de lo que realmente significaba ser auténtica. Con el paso de la mañana, cada rasgo de su colección cobraba vida bajo la tinta de su bolígrafo. Tardó horas en delinear ideas, pero cuando levantó la vista al final, se sintió diferente. Había esbozado no solo moda, sino una manifestación de su identidad. Este proceso no se trataba solo de estética, era un acto de autoconocimiento. A medida que la hora de su cita con su padre se acercaba, la ansiedad arremetía en su pecho. Reflexionó sobre las palabras de Rafael, encontrar el concepto central. Tenía que estar lista para defender su visión, pero ¿cómo podía hacerlo si ni siquiera estaba segura de lo que él diría? La preocupación se mezclaba con una necesidad de validación interna. Decidida, tomó una ducha que no solo buscaba aclarar su mente sino también revitalizar su espíritu. Cada gota de agua la llenaba de determinación. Cuando se miró en el espejo, no solo veía a la hija del CEO, veía a una mujer que, por primera vez, tenía claro su propósito. Al salir de casa, el aire fresco la llenó de energía revitalizante. Caminó con pasos firmes hacia el restaurante donde se encontrarían. En su mente, ensayaba el discurso que había diseñado para ese encuentro, palabras que parecían fluir con más autenticidad a cada paso que daba. Tenía que hacerle saber que no sería otra prenda de su colección, que sería el hilo conductor de la narrativa. Al entrar al local, la mirada de su padre la recibió como un guante de acero. La autoridad que emanaba era ineludible, un recordatorio del mundo que había construido. Sin embargo, Beatriz respiró profundamente y se sentó frente a él con la intención de ser dueña de la conversación. Inició la charla con un comentario trivial, pero su mente estaba en la ofensiva. Proyectó confianza mientras discutían sobre la colección. Cada palabra que pronunció fue cuidadosamente pensada, reflejando su visión, su esencia, su lucha por ser más que lo que él esperaba. La conversación se tornó inevitablemente tensa, pero estaba convencida de que el diálogo era una oportunidad para redefinir su relación. A medida que su padre respondía, Beatriz podía sentir las corrientes de desaprobación asomarse. Sin embargo, se mantuvo firme. Después de cada comentario, recaptaba el hilo de la conversación, llevando la discusión hacia sus decisiones y la nueva dirección que deseaba tomar en su carrera. Cuando finalmente su padre levantó la voz, preguntando sobre sus intenciones, el momento de verdad llegó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esta era la batalla que había estado anticipando, y en ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de su carrera, sino de su autonomía. La tensión entre sus mundos era palpable, y en su mente resonaba la voz de Rafael: no te pierdas en el camino. Mi intención, comenzó Beatriz, sintiendo la energía surgiendo fluida como el agua de un manantial, es ser fiel a mí misma. No quiero más ser la sombra de tus sueños. Quiero construir los míos. La línea que había cruzado se hizo ineludible, y aunque la tormenta de su relación se avecinaba, sintió que había entrado a la arena con el coraje de un gladiador. Se acababa el tiempo de actuar de acuerdo con los deseos de otro. Y en medio de la batalla verbal, Beatriz no pudo evitar preguntarse si su padre podría llegar a entender su necesidad de libertad. Si podía al menos vislumbrar el nuevo legado donde su hija también era protagonista. Las palabras quedaron congeladas en el aire como la tensión palpable entre ambos. La respuesta de su padre se convirtió en una inevitable interrogante. ¿Podría, al final, aceptar que su hija había encontrado su voz? Beatriz se sentó frente a su padre, con el corazón latiendo con fuerza mientras enfrentaba la realidad de su decisión. La tensión en el aire era densa, casi palpable. Su padre, Rafael, la miraba de una manera que aún contenía una pizca de desdén, pero también había un destello de curiosidad en sus ojos. Había llegado el momento de descubrir si él estaba dispuesto a aceptar que su hija era más que una extensión de su legado.
Fue entonces cuando Beatriz habló, una seguridad nueva brotó de su interior. He estado trabajando en mi colección, no solo para ser parte de este mundo que hemos compartido, sino para crear un espacio donde mi voz se escuche. No puedo seguir siendo la sombra de tus expectativas. Sus palabras resonaron con fuerza, y sintió que, por primera vez, su arte y su identidad se entrelazaban. Aunque Rafael frunció el ceño, su mirada final no se centró en el desdén, sino en el desafío. Lo que propones es arriesgado, Beatriz. Este es un mundo cruel, y lo que buscas no siempre se traduce en éxito. Las palabras de su padre eran firmes pero no tan cortantes como antes. Beatriz sintió que su insistencia en ser fuerte comenzaba a dar frutos. Pero papá, continuó, su voz ahora más firme, el arte no es solo negocio. Es una expresión de quién somos. Esta colección habla de mis luchas y de mi deseo por ser auténtica. Si quieres, puedo enseñarte a ver lo que hay detrás de cada prenda, las historias que traen consigo. Con cada oración, Beatriz se dará cuenta del fuego que ardía en su interior, un fuego que había mantenido apagado por demasiado tiempo. Rafael la escuchaba con atención ahora, y ella sabía que cada palabra contaba. No quiero que me veas solo como tu hija, siguió. Quiero que me veas como la artista que está dispuesta a arriesgarlo todo por su pasión. Esa declaración final, ese deseo de reconocimiento, fue el grito que su espíritu había estado pidiendo durante años. La conversación tomó un giro inesperado. Rafael, aún escéptico, comenzó a abrirse. Comprendo que necesitas esto, dijo, aunque su tono seguía siendo cauteloso. Quizás debí haber entendido que el mundo ha cambiado. Pero no puedo ignorar la realidad. Debes estar lista para enfrentarlo sin la protección de mi apellido. Y tampoco quiero eso, respondió Beatriz. Quiero que mi éxito sea por mí misma, no por lo que tú hayas construido. En el rostro de Rafael, Beatriz percibió una mezcla de orgullo y resignación. Era el momento decisivo, su padre estaba empezando a entender el viaje que ella elegía emprender. A medida que avanzaban en la conversación, la dinámica se fue transformando. Beatriz vio los pequeños gestos de Rafael que indicaban un cambio, sus palabras eran más cuidadosas, su expresión menos rígida. Cuando él finalmente sonrió, aunque fugazmente, sintió que había dado un paso hacia la reconciliación. Está bien, dijo Rafael, su tono ahora más suave. Te ayudaré a preparar tu colección. Consideremos esto un experimento, y si resulta bien, podría matizar lo que entiendo sobre este mundo de diseño. Las palabras de su padre parecían cargar en su interior un nuevo compromiso. Beatriz sintió que el nudo en su estómago se deshacía lentamente. Había logrado comunicar su deseo de ser vista como alguien capaz de conquistar el mundo del diseño por su cuenta. Cada paso que daba hacia su emancipación sentía que la aproximaba más a la mujer que siempre supo que podía ser. Poco a poco, su relación florecía con un nuevo entendimiento. Beatriz y Rafael comenzaron a trabajar juntos, no solo en detalles técnicos de la colección, sino también en crear un puente entre sus mundos. La colaboración permitió que cada uno explorara nuevas facetas del otro, y mediante encuadres honestos, forjaron una relación menos tensa, más cercana. La fecha del concurso se acercaba y durante esas semanas, Beatriz dedicó largas horas a su colección. Cada prenda fue creada con el corazón, las risas y las lágrimas de lo que significaba liberarse de las cadenas de las expectativas. Su trabajo, cada uno de esos diseños, se convirtió en una manifestación de su viaje personal. Finalmente, el día del concurso llegó. Beatriz se presentó en el escenario, con la cabeza en alto. La multitud la observaba y entre esos rostros había un lugar especial para su padre. En ese momento, las dudas que llevaba dentro se disiparon. Ella estaba lista para mostrar su verdadero yo, más allá del apellido que había cargado como una losa. Beatriz presentó su colección, y cada uno de los diseños susurraba una historia de valentía, vulnerabilidad y triunfo. Con cada prenda que mostraba, una sensación de orgullo y satisfacción la invadía. Finalmente, estaba en el lugar que siempre había imaginado, no solo como la hija del CEO, sino como Beatriz, la diseñadora que había encontrado su voz. Cuando terminó su presentación, sintió que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse.
Las ovaciones resonaron en la sala y entre los aplausos buscó la mirada de Rafael. La expresión en su rostro era de admiración genuina, y en sus ojos brillaba un nuevo destello de aceptación. Habían cruzado un umbral que los acercaba no solo como padre e hija, sino como personas que estaban dispuestas a ofrecerse apoyo mutuamente. El resultado del concurso no importó tanto como el reconocimiento interno que había encontrado. Beatriz había logrado conquistar su inseguridad, había abierto un camino hacia la paz con su padre y había demostrado que, en la búsqueda de su propia historia, había alcanzado lo que siempre había deseado, la libertad y la autenticidad. Hoy, Beatriz no solo era una diseñadora, era también una mujer que había alcanzado un sentido pleno de autoaceptación y empoderamiento. Miró a su alrededor, sintiéndose por primera vez como la reina de su propio reino. Y esa noche, cuando regresó a casa, sabía que era solo el principio de muchos logros por venir. Has llegado hasta aquí, y esto es solo un fragmento de historias que resuenan con superación personal. Únete a nosotros para no perderte más relatos como este. Suscríbete inmediatamente al canal para descubrir historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Tu apoyo es esencial. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Tu opinión es valiosa. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es esta acción. Hazlo ahora.